Queremos resolver la ecuación radical dada que contiene dos radicales. Para hacer esto, quieres poner primero un radical en cada lado de la ecuación. Luego levantar ambos lados de la ecuación al poder del índice. Una vez que hagamos esto, simplificaremos, y si la ecuación contiene un radical, aislaremos el radical en un lado de la ecuación, y levantaremos ambos lados al poder del índice. Luego simplifique y resuelva la ecuación resultante y compruebe nuestra solución o soluciones. Mirando de nuevo nuestra ecuación, aviso como tenemos una raíz cuadrada a cada lado de la ecuación, así que el próximo paso será cuadrarse en ambos lados de la ecuación. Así que cuadraremos esto, y luego vamos a cuadrar todo el lado derecho. No podemos cuadrar cada término. En el lado izquierdo, cuando cuadramos la raíz cuadrada de 2x más 6, es simplemente a 2x más 6. Pero a la derecha, realmente tenemos que escribir esto y multiplicar. Así que vamos a tener la raíz cuadrada de x más 4 más 1x, la raíz cuadrada de x más 4 más 1. Y al multiplicar esto, tendremos 4 productos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 2x más 6 igual la raíz cuadrada de x más 4. La raíz cuadrada de x más 4 debería ser x más 4. A continuación tenemos la raíz cuadrada de x más 4 por 1, que es igual a la raíz cuadrada de x más 4. Y aviso, este tercer producto también será la raíz cuadrada de x más 4. Así tenemos más 2x la raíz cuadrada x más 4, y entonces un x a Siemens igual a 1. Hemos hecho algunos progresos, pero ahora todavía tenemos una raíz cuadrada para tratar. Así que ahora vamos a aislar esta raíz cuadrada, y luego de nuevo ambos lados. Pero antes de hacer esto, vamos adelante y simplifique el lado derecho. Tienes 2x más 6 iguales, tenemos x más 4 más 1 seríamos 5. Así que 5 más 2x la raíz cuadrada de x más 4. Tenga cuidado de no agregar este 4, y 2 porque esto es 2 está adjuntado por multiplicación. Y ahora para comenzar a aislar la raíz cuadrada, vamos adelante y restruya x en ambos lados, así como el sustrato 5 hexanewtones a ambos lados. Así que tendremos x, esto será más 1 igual a. Esto es 0. Esto es 0, tenemos 2x la raíz cuadrada de x más 4. Vamos adelante y acabemos esto aquí. Tenemos la cantidad de x más 1 es igual a 2 por la raíz cuadrada de x más 4. Ahora dividiremos en dos lados por 2. Así que tenemos x más 1 dividido por 2 igual la raíz cuadrada x más 4. Ahora, para deshacer esta raíz cuadrada, tenemos que cuadrar ambos lados otra vez. Así que en el lado derecho, tendremos la cantidad de x más 1x la cantidad de x más 1 hexanewton todo, 2 cuadrados serían 4. Esto va a ser igual a x más 4. Vamos adelante y multiplicemos el numerador. Tenemos x cuadrado más x, eso es más 2x, y luego más 1. Así tenemos x cuadrado más 2x más 1 por todo 4 es igual a x más 4. Acabemos esto en la próxima diapositiva. Mirando al lado izquierdo aquí, porque estamos dividiendo binomial, podemos dividir cada término por 4. Así que podemos escribir esto como 1 4x cuadrado más 2x4. Eso sería más 1 2x más 1 4 1 cuarto es igual a x más 4. Ahora, porque tenemos un cuadrático, vamos a establecer esto igual a 0 y ver si puede factorizar. Entonces, para que sea igual a 0, restaremos x en ambos lados, y resta 4 en ambos lados. Aviso, en el lado derecho esto sería 0 y esto sería 0. En el lado izquierdo tenemos 1 4x cuadrado y luego 1 2x, 1x sería 1 2x o una media x. Y entonces para 1 4, 4, el denominador común sería 4. Así que tendría 1, 16 hexalitros numerador. Y 4 hexalitros denominador que va a ser 15 4.
Y ahora para ver si esto va a factor. Queremos despejar estas fracciones, por lo que tenemos que multiplicar ambos lados de la ecuación por 4. Así tenemos x cuadrados, 2x, 15 igual 0. Parece que este factor de voluntad. Los primeros factores serán los factores de x cuadrados, que serían. Y ahora queremos los factores de menos 15 que añaden a menos 2. Bien, menos 5 por 3 igual menos 15, y menos 5 más 3 igual menos 2, por lo que significa que uno de los factores será x, 5. Y un factor será x más 3. Así que este producto es igual a 0 cuando x, 5 igual 0, o x igual 5. O cuando x más 3 es igual a 0, o cuando x igual menos 3. Así que, algebraicamente, parece que tenemos dos soluciones, pero tenemos que revisarlas para asegurarnos de que realmente funcionan. Entonces, cuando x igual 5, mirando nuestra ecuación, tenemos la raíz cuadrada de 2 por 5, eso es 10 más 6 hexasiemens, la raíz cuadrada de 16 igual la raíz cuadrada de 5 más 4, la raíz cuadrada de 9 más 1. Tenemos 4 es igual a 3 más 1, eso es verdad. So x igual 5 hexasiemens una solución. Ahora vamos a verificar x igual menos 3. Cuando x igual menos 3 a la izquierda tenemos la raíz cuadrada de menos 6 más 6 que va a salir de la raíz cuadrada de 0 igual. Y en el lado derecho tenemos la raíz cuadrada menos 3 más 4. Esa es la raíz cuadrada de 1 más 1. Bien. 0 no es igual a la raíz cuadrada de 1 más 1, que sería 2. So x igual menos 3 hexasiemens lo que llamamos una solución extraña y no es una solución. Solo tenemos una solución, es x igual 5. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.